¿Qué tal, amigos de Infocracia? Yo soy Juan Aldebarán y estamos en su programa Infocracia. Hoy vamos a hablar de la cultura del victimismo. Cualquiera que desapruebe la cultura del victimismo no va a encontrar ofensivo este video, pero hay quien sí va a encontrar ofensivo este video, y quizá entre ellos estén las personas de las que habla este libro del que les voy a contar, bastante entretenido, de Bradley Campbell y Jason Manning, El surgimiento de la cultura del victimismo. El contexto del video es el debate que hay entre quienes defienden la aplicación del término microagresión y quienes denuncian a quienes aplican el concepto y los califican como exagerados o como acosadores incluso. Campbell y Manning se ponen del lado de los críticos de la cultura victimista. Los autores de este muy divertido libro son graduados de la Universidad de Virginia, en Sociología, una universidad, por cierto, fundada por el hoy también vilipendiado Thomas Jefferson, quien pretendía que la educación persiguiera la verdad a donde sea que ésta llevara. Y esto es lo que pretenden defender los autores de este libro: la libertad de expresión que creen que se está viendo amenazada en las universidades de todo el mundo, pero muy en especial en la de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de la explicación que dan bastante esclarecida y articulada de las microagresiones y la crítica que hacen a este concepto, o a este término, porque según ellos ni siquiera puede ser un concepto. ¿Qué es una microagresión? Por ejemplo, un hombre estadounidense le pregunta a un latino de dónde es, o un profesor universitario les dice a sus alumnos que los empleos deberían otorgarse a los alumnos mejor preparados. Estas dos declaraciones son o pueden ser calificadas como microagresiones. Y de hecho han sido prohibidas en algunas universidades de Estados Unidos. En la Universidad de California hay 52 formas tipificadas de microagresión. El que popularizó el término, o el concepto, o la aplicación de este término, fue el sociólogo Derek Su, y lo intentó explicar en un libro. De acuerdo a Su, las microagresiones se dividen en tres: en microagresiones que son intencionales, a las que llama microasaltos; microagresiones que no son intencionales, a las que llamó microinvalidaciones; y a las que están en medio de entre intencionales y no intencionales, a las que llama microinsultos. Hoy los estudiantes de las universidades de Estados Unidos son adoctrinados para detectar las microagresiones. Y curiosamente, este adoctrinamiento es más feroz en los espacios donde hay más libertad y equidad, en las universidades. Y en realidad quizá este fenómeno no es tan curioso. Después de todo, Emil Durkheim dijo que si existiera una sociedad de santos, ahí cualquier pecado venial sería motivo de escándalo. Y ese es el espíritu con el que critican a las microagresiones Campbell y Manning. Lo mismo pasa con las microagresiones. Para los entendidos en esa cultura son escandalosas, pero para los feligreses son faltas apenas perceptibles. A ver qué opinas tú. Bien, hay dos perspectivas respecto a las microagresiones. La primera, la de los activistas, es la de quienes creen que estas causan un severo estrés a los miembros de culturas marginales y que tienen consecuencias muy importantes como para ser ignoradas. Ellos creen que las microagresiones son como picaduras de mosquitos que no son molestas para quien las padece una vez, pero que son insufribles para quienes lidian con ellas cientos de veces al día. Y están los que se resisten al concepto. Para ellos, quejarse por una microagresión no solo es algo exagerado, sino que va en contra del sentido común. Además, genera individuos poco resilientes, generaciones frágiles, ofendidos, ofendiditos, como les dicen algunos, educados para tener una piel delgada e interpretar tendenciosamente el comportamiento de los demás. Actualmente hay muchos sitios de internet para denunciar las microagresiones, de tipo racista, sexista, clasista, etc., y para demostrar que no son incidentes aislados, sino parte de inequidades estructurales. Para el padrino del término, Derek Su, el microagresor a veces ni siquiera se da cuenta de que está cometiendo una falta. Y esto significa que no importa si tiene la intención de agredir o no,
Lo que importa, según Wing Tzu, es la interpretación del agredido. Y por eso, el campo de aplicación de las microagresiones es muy vago y amplio. Para los apologetas de las microagresiones, algo tan trivial como preguntarle el nombre a alguien, o su procedencia, o decirle que es articulado, o que se ve joven, o que tiene unos zapatos bonitos, puede considerarse una microagresión. Todas estas son denuncias reales, denuncias documentadas en sitios web sobre microagresiones. Los que defienden el término dicen que la microagresión no depende del ofensor ni de sus palabras. Y por eso, no tiene sentido preguntarse si una persona experimentó realmente o no una microagresión. No, lo que se sigue de la definición de microagresión es que siempre que alguien se sienta microagredido es porque alguien cometió una microagresión contra él. El microagredido es macroinfalible. Lo que hace es etiquetar a sus microagresores. El que haya sido agredido o no, no depende de la acción de los otros ni de la intención de los otros, sino de cómo él interpreta la acción de los demás. Por eso, los autores de este libro dicen que etiquetar de este modo es consecuencia de una conducta moralista, un moralismo que cada día es más recalcitrante y abrasivo para la libertad de expresión. Y por eso hay una reacción crítica hacia el activismo de las microagresiones. En primer lugar, se critica que la microagresión sea inobjetable, que no dependa de que una persona la haga, ni de sus intenciones, sino que dependa por completo de la interpretación de otro sobre las acciones de los demás. Además, se critica que muchas de las llamadas microagresiones sean en realidad declaraciones bien intencionadas pero mal interpretadas. También se critica que el activismo de las microagresiones se concentre en cosas cada día más pequeñas, provocando distorsiones cognitivas que llevan a la depresión y a la ansiedad. Los críticos de esta perspectiva señalan que magnificar las ofensas pequeñas y asignar rasgos negativos a las acciones de otros puede ser dañino contra la salud mental de quien sea. Por eso, las microagresiones históricamente han sido desdeñadas no solo por la cultura occidental, sino por las grandes filosofías éticas de Oriente como el budismo y de Occidente. En tercer lugar, los críticos del activismo de la microagresión dicen que deberíamos enseñarle a los jóvenes a no detectarlas, sino a interpretar a los demás de un modo más caritativo, dándoles el beneficio de la duda. Con ello, se instruiría a la gente a evitar conflictos. Finalmente, se critica que etiquetar algunas microagresiones como tales y no a otras, irremediablemente tiene como consecuencia que se privilegia a un grupo de víctimas por encima de otros. Y esto está en la naturaleza misma de la microagresión, porque incluso dentro de un grupo de víctimas habrá víctimas más víctimas que otras, y actitudes o acciones que podrían malinterpretarse. Elegir entre quienes son privilegiados o ungidos en tal grupo para elegir qué se etiqueta como microagresión y qué no se etiqueta como microagresión se parece mucho a una imposición de voluntad digna de una cultura tribal. Bueno, eso es lo que dicen los autores hasta este primer capítulo. ¿Qué piensan ustedes? Les voy a contar sobre el capítulo 2. A mí me está gustando mucho el libro, me parece muy interesante y me gustaría escuchar su opinión. Nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado y dejen sus comentarios, por favor.